La Copa de la Liga llegó a su fin para Boca de la forma seguramente menos esperada. Todo el mundo, todos los hinchas de Boca, lógicamente, estaban y estábamos ilusionados con poder jugar la final que se va a disputar este próximo domingo, ahora entre Vélez y Estudiantes de La Plata. Y sobre todo por la imagen que dejó el equipo de Martínez frente al Pincha, donde a todas luces, más allá que por supuesto los merecimientos tienen una influencia absolutamente menor en este deporte, Boca los tuvo, los hizo, los demostró en el campo de juego, pero finalmente, y después en la definición por penales, termina quedándole a nada. Pero la propuesta de hoy es tratar de hacer un balance global, primero de las 14 fechas, de la zona de grupos, de la Copa de la Liga. En definitiva, y me parece que haciendo la comparativa, la zona más compleja, si bien ambas en el fútbol argentino han sido muy parejas, ambas se definieron en la última fecha, casi en la mayoría de los equipos. Solamente hubo uno solo que fue la excepción, Godoy Cruz de Mendoza, el que terminó primero en la zona 2, en donde participaba Boca, es el equipo que dio, digamos, la excepción en el caso de los clasificados. Todo el resto, tanto de la zona de Boca como en la otra que participaban, la otra mitad de los equipos del fútbol argentino, terminaron sellando su participación en cuartos de final y de ahí en adelante en la última fecha, es decir, en la fecha 14. Hasta ahí es donde se suman los puntos, esto es bueno aclararlo, de la tabla anual, la global, la que se va a tomar en cuenta para la clasificación también para las futuras copas, las del año 2025, Libertadores y Sudamericana. Solamente las 14 fechas iniciales, ahí donde fue el todos contra todos de cada una de las zonas. Ya después, en fases de eliminación directa, cuartos, semifinal y final, por supuesto que no va a la sumatoria de puntos generales. Vamos al repaso de Boca. Este Boca 2024, modelo Diego Martínez, que, y en esto por supuesto, necesito la participación de todos ustedes, los que están mirando este video, haciendo sus comentarios en el video que va a quedar en YouTube y en el resto de las plataformas de Cadena Ceneice, cuál es también su balance global, no solo de la foto o de la imagen final del campeonato, sino vamos uno por uno las 14 fechas, más los cuartos de final, más la semifinal. Hasta ahí es la participación de Boca. Esto comenzó finalizando el mes de enero, con muy poco tiempo para la práctica, para el ensayo, para el conocimiento del nuevo cuerpo técnico con sus jugadores y por supuesto también con un mercado de pases que ha sido reducido para Boca. Reducido en cantidad, no tanto en calidad. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo del campeonato y a medida que se fueron introduciendo los nuevos jugadores de Diego Martínez, pedidos, no pedidos, eso realmente nunca vamos a saber exactamente si fueron pedidos expreso del ex técnico de Tigre o de Huracán en su última versión antes de llegar a Boca o si fue una decisión de Riquelme, que como ya sabemos todos, ¿no? Es quien termina tomando todas las decisiones finales en el Club Atlético Boca Juniors y si de fútbol se habla, por supuesto que mucho más. Boca empezó su participación en la Copa de la Liga de visitante, volviendo a Vicente López después de muchísimos años a jugar con Platense. Un 0-0 feo, porque no jugó bien, no jugó nada bien. Boca había tenido previamente dos amistosos para probar, para encontrar alguna variante, tratar de ver algún nombre nuevo. No había demasiado cambio, si bien, por supuesto, los triunfos traen un dejo de optimismo. Boca le había ganado a Gimnasia y Tiro de Salta un partido amistoso y sencillo, y después con un rival mucho más encumbrado como es Talleres en Córdoba, donde también se llevó una victoria y un partido bastante aceptable. El inicio fue 0-0 contra Platense, como decíamos. En el equipo y que por supuesto fue muy cuestionado en ese momento, no tanto por la actualidad de ese rato, sino por todo lo que venía acumulando, formó en la mitad de la cancha con estos intérpretes, y van a entender por qué lo digo. Paul Fernández, Campuzano, Ramírez. Más Fabra, si lo quieren sumar, jugando como titular en el lateral izquierdo, con todo lo que venía en las espaldas del colombiano, ¿no?
el recuerdo, el último, en la final de la Copa Libertadores. Hasta ahí había jugado solamente un par de minutos en los amistosos. Fue un 0-0, feo, en que ninguno de los dos mereció ganar, claramente, pero hay algo que se puede destacar de ese partido. La irrupción de Zenón en el segundo tiempo. Recién llegado, pero recién llegado a Boca, solamente un, un par de días previos había firmado su contrato para ser parte del plantel. En el segundo tiempo, Diego Martínez decidió mandarlo a la cancha, salió Ramírez, no volvió nunca más, o solamente unos escasísimos minutos a lo largo de esta Copa de la Liga, y a partir de ese momento se entendió que en Kevin Zenón Boca podía llegar a tener varias soluciones a un problema que sobre el sector izquierdo de la mitad de la cancha no había podido encontrar en el último rato largo, pero muy largo, el equipo de la Ribera. 0-0 con Platense, empatar de visitante, para algunos no está mal. Yo creo que fue un resultado que después, a la postre, y acercándose al final de esta primera fase de la Copa de la Liga, Boca lo termina sufriendo. Si hablamos de sufrir, seguramente mucho más cuestionables en cuanto a no poder obtener resultado en la fecha número 2, cuando enfrentó a Sarmiento de Junín como local, pero no en la Bombonera, sino en la cancha de San Lorenzo. ¿Lo recuerdan? Aquella vez donde no se pudo jugar en la cancha de Boca y tuvimos que hacer de local un día de semana a las 7 de la tarde en el Bajo Flores. Fue 1-1, un partido increíble por la cantidad de goles desperdiciados por Boca. Se había puesto rápidamente en ventaja con el gol de Merentiel. Ahí parecía solucionarse varios problemas, por lo menos, de ese partido, pero no, sin embargo, no. Sin embargo, no. Boca erró tanto, y fundamentalmente la figura de Cavani, que tuvo 5 oportunidades en aquella tarde contra el equipo de Junín, que desperdició todas y cada una. Ahí empezaron a caer cuestionamientos para el uruguayo, ¿no? Que ya no venía de un buen cierre de temporada anterior en el 2023 y en este 2024, en la primera oportunidad grande que tiene para demostrar su capacidad goleadora, no lo podía hacer. Y erraba y terminó yéndose antes de que termine el partido con una lesión. Un 1-1 que por supuesto no dejó conforme absolutamente a nadie y los cuestionamientos ya de a poco empezaban a aparecer para un equipo que no encontraba una respuesta diferente a lo que había sido el último tramo de Jorge Almirón y cuando en la 2023 Boca, en definitiva, había quedado fuera del gran objetivo de cada año, que es por lo menos participar de la Copa Libertadores. Recién en la tercera fecha y jugando como visitante ante Tigre, Boca puede tener su primera victoria. Un buen 2-1. Digo bueno porque 30 minutos del primer tiempo se jugó en un buen nivel, de aceptable para arriba o de bueno para arriba, vamos a decirlo concretamente. Los goles de Merentiel y de Benedetto en una ráfaga, en un par de minutos, Boca liquida el partido en el primer tiempo, más allá que en el segundo y con el descuento de Tigre, que a la postre termina siendo el peor equipo del campeonato, de los dos grupos, el peor equipo fue Tigre, el Tigre de Gorosito, descontó y tuvo cerca, o por lo menos tuvo opciones de poder empatarlo casi al finalizar el partido con sufrimiento, pero Boca lo gana bien. Se termina quedando con los primeros 3 puntos del campeonato, sumando los 2 empates anteriores. Se acomodaba con 5 unidades para empezar a meterse en esta pelea de clasificar entre los primeros 4. El objetivo de mínima, siempre se ha dicho, para los grandes, para los equipos importantes, cuando en una zona de 14 equipos clasifican 4, no estás dentro de esos 4, obviamente que no estar dentro de ese grupo es un golpe importante. Por eso la obligación para Boca también era grande. No lo había podido hacer en la Copa de la Liga finalizando el año anterior. Se vuelve a la cancha de Boca después de un tiempo largo. La primera posibilidad de jugar en la Bombonera fue contra Defensa y Justicia. Defensa y Justicia, más allá de haber estado desarmado, siempre es un equipo que viene animando los torneos argentinos. A lo largo de los años es lo que va ocurriendo. Y Boca no lo pudo derrotar. Un 0-0 feo, no tuvo muchas chances. Tal vez si uno va a la rigurosidad, quién llegó más, quién llegó menos, Boca pudo haber merecido algún gol en ese partido contra el equipo de Florencio Varela, pero en definitiva el 0-0 calificó bien. Y entonces el vaivén de 4 partidos, 3 empates, solamente una victoria, por supuesto que el balance hasta ese momento no estaba siendo nada positivo para el equipo de Diego Martínez. Un comienzo con altibajos. Inmediatamente un partido de local
nuevamente en la fecha 5, Boca puede obtener nuevamente los 3 puntos, los primeros como condición de local en la Bombonera frente a los santiagueños de Central Córdoba. Un 2-0 con goles de Zenón y Merentiel, ya el uruguayo participando permanentemente, ¿no? En el arco rival, en el que Boca no tuvo mayores inconvenientes y lo ganó con autoridad. Por supuesto que sin regalar ninguna de las virtudes que después, al correr del campeonato, sí la íbamos a empezar a notar, pero ganar siempre es lo importante, lógicamente. Fecha 6, tal vez uno de los puntos más bajos de Boca en el campeonato, probablemente. La visita a Lanús, en la cancha del Granate. Un primer tiempo lisa y llanamente de terror. De terror. Boca hizo todo absolutamente mal, regalándole la posibilidad del primer gol al equipo local y más allá del descuento, minuto 94 aproximadamente de partido por parte de Blondel, obviamente las chances se habían esfumado. ¿Cambió la imagen en el segundo tiempo? Sí, cambió. Y hasta pudo haber merecido un poco más que esa derrota 2-1. Pudo tranquilamente, si convertía antes, terminar siendo un empate que le hubiese dado un panorama y un aroma diferente a la previa del clásico con River en el Monumental. 2 de visitantes consecutivos le tocaban a Boca, como antes le habían tocado 2 de local seguidos. El primero de esos partidos fue derrota, el Lanús. La imagen muy mala. Repito, más allá de la levantada en el segundo tiempo, Boca terminó cayendo y se llegaba de verdad con mucha incertidumbre a la cancha de River. Partido de la fecha siempre, de la fecha 7. Siempre es clave. Por más que no sea en una fase decisiva, por más que no sea en unas fechas finales, el partido con River es clave. Y en la circunstancia en donde llegaba Boca a jugar contra el River de Michelis, invicto en su estadio, y Diego Martínez no pudiendo encontrar una base de equipo, ni siquiera una forma que pueda convencer a sus propios jugadores, ni hablar de los hinchas de Boca, con una derrota incluida, la fecha 7, para muchos, incluso era un punto de inflexión, hasta algunos se animaban a decir que si no sacaba un resultado decoroso, Diego Martínez podía ya entrar en duda su continuidad en Boca. Así es esto, ¿no? Es una carnicería. Por supuesto que desde aquí no se estaba de acuerdo, pero es lo que inevitablemente se iba a empezar a hablar. Sabemos cómo son los tratamientos de mucha gente, de los medios, pero no solo de los medios, también de los propios hinchas de Boca, que la exigencia está muy alta y si Boca no salía airoso de la cancha de River, le podía llegar a costar hasta la cabeza de Diego Martínez. Gracias a Dios no pasó. Y a partir de la fecha 7, 1-1, en cancha de River, yo lo tomo como el punto en donde se empieza a notar un radical cambio en Boca, de ahí hasta que termina la fase de la liga. No sin vaivenes, pero esperemos un poquito, porque ya va a venir. La fecha 7, 1-1, partido clave, por supuesto. Los primeros 20 minutos lo pasó realmente muy mal. Presionado, dominado, y con River muchas veces con la posibilidad concreta del gol, no termina concretando todo lo que sí había pasado dentro de la cancha. Un tiro en el palo de Colidio, Boca se salva, inmediatamente después llega el gol de la ventaja. River se pone arriba. Hacia el final del primer tiempo, Boca había empezado a emparejar las situaciones, el trámite por lo menos, ya no era un River tan dominante como, repito, fueron los primeros 20. Después, al ratito, se puso en ventaja el equipo de Michelis, pero la segunda parte fue decididamente diferente. Y si sumamos unos 10 o 15 de los primeros 45 minutos, más todo el tiempo en la segunda parte en el Monumental, uno termina haciendo un balance que Boca no solo mereció el empate, sino que si se animaba, hasta se podía haber llevado un poco más. Se podía haber llevado la victoria. El gol, una jugada de maniobra de elaboración extraordinaria, con participación de los dos laterales, los jugadores que terminan siendo decisivos en este esquema que propone Diego Martínez, en el esquema y en la forma.
por sobre todas las cosas. Más que los esquemas, más que los numeritos de los parados tácticos, a mí me interesa la forma. La propuesta que a partir de ese partido se empezaba a ver del Boca de Diego Martínez. Que quede claro lo que quiero decir. Con Advíncula, con el paso de la pelota por el medio, con Nicky Fernández de gran partido, con Kevin Zenón, que la rompió, y la participación decisiva de Lautaro Blanco, el otro de los laterales, el de la izquierda. Fue Lautaro el que llegó hasta el fondo, el centro atrás, y la pelota le quedó de frente al arco a Cristian Medina, que definió con solvencia. 1-1 fue en ese momento, en el mejor momento de Boca en el partido, y repito, de haberse animado tal vez un poquitito más, se llevaba un premio mayor. Quedó ahí en la medianía, pero la sensación de la mayoría de nosotros era que se empezaba a ver un poco distinto, más fortalecido desde su idea futbolística. Y no fue errado, ¿eh? Y no fue errado en absoluto. Claro, no estoy mencionando un punto clave. Ya Medina en el equipo, ya X Fernández en el equipo. Dos jugadores que en las fechas iniciales del campeonato no pudieron estar. Y no por decisión de Boca, sino porque fueron llamados por el sub-23 que estaba jugando la clasificación a los Juegos Olímpicos de Francia, la selección de Mascherano. Es un punto que es imposible evadir a la hora del análisis y de la irregularidad del equipo en las primeras 4 o 5 fechas. Recién volvieron para el partido con Lanús y después, a partir del partido con River, ya sí, por supuesto, son y fueron parte de la base titular del equipo de Boca. Inmediatamente después del empate con River, Boca va a la Bombonera, ya entendiendo que todos los partidos que se venían de ahí hasta el final, de la fecha 8 a la 14, Boca tenía obligaciones grandes. Boca ya no podía regalar más espacios de puntos, porque iba quedando un tanto distante de los 4 clasificados. Había que ganar de forma consecutiva. Eso es lo que se le exigía en aquellos momentos. Volvió a la Bombonera y en la Bombonera recibió a Belgrano de Córdoba. No fue nada fácil, para nada fácil el Pirata cordobés. A Boca siempre le cuesta todo, incluso cuando juega bien. Y ese fue un partido en el que Boca se mostró con ciertos matices de lo bueno y de lo malo que podría mostrar de ahí hasta el final del campeonato también. Pero una figura que renació, bienvenido sea. No sabes cuánto hacía falta, Edinson. A partir del partido contra Belgrano de Córdoba, el hincha de Boca empezó a ver el verdadero Cavani, aquel que habíamos ido a buscar a mediados de la temporada anterior. Con 3 goles se despachó el uruguayo, que en el primer tiempo había tenido 2 chances clarísimas y tampoco había podido convertir todo este tiempo. Fíjense, ya en la fecha 8 estábamos hablando de un Cavani errático, que tenía situaciones, pero el arco no se abría, no se abría, no se abría. Fueron tres juntos. A partir del penal convertido, después 2 situaciones para dar vuelta al resultado en un momento y sellar el 3-2 final. Sufrido, ¿eh? Sufrido, porque Boca nunca deja de sufrir, sufrido, pero harto merecido. Boca le ganó bien al Belgrano de Córdoba y fue la gran noche, la reaparición de Cavani. Con esa alegría encima, apenas 3 días después, Boca tuvo que viajar en la fecha 9 a jugar contra Unión en Santa Fe. Uy, sí, el peor partido de la era Martínez. No mostró nada de lo bueno que en las 2 fechas anteriores había empezado a mostrarle al mundo futbolístico argentino, ni en cancha de River, ni en cancha de Boca, ni con River, ni con Belgrano y con Unión en Santa Fe, mostró la peor de las caras. Un equipo cansino, timorato, sin actitud, que se dejó dominar por el de Kili González y lo termina pagando tan caro como fue ese gol casi en el minuto final de partido. Una cachetada, ¿eh? Una cachetada. Nadie podía esperar eso. Se quedaron todas sus figuras sin la aparición de Menentiel, que ya en ese rato había entrado en un pozo de rendimiento en la Copa de la Liga. Nada de Cavani, nada de nada, solamente un tiro desde afuera de Kevin Zenón, que si uno quiere buscar a alguien que asome la cabeza en ese pésimo partido de Boca contra el Tatengue, tal vez se lo pueda nombrar a Kevin. Inmediatamente, pasado el partido en Santa Fe, Boca tenía que volver a la Bombonera a jugar su clásico. Un clásico de local contra Racing.
Ahí empezamos a repasar estadísticas. Las estadísticas marcaban que de los últimos clásicos, Boca había ganado realmente pocos, demasiado pocos. No solo de local, sino también de visitante. A Boca le costaba demasiado los clásicos y había que empezar a reivindicarse también en los resultados contra los otros grandes del fútbol argentino. El primero que tenía que visitarnos era Racing, este clásico histórico del fútbol argentino, por supuesto, pero que en los últimos tiempos ha tenido un condimento particular. Veníamos de eliminarlos en la Copa Libertadores del año 2023 por penales, ya lo recordamos todos, pero a la vez también en la parte final del año pasado lo perdimos con un gol agónico en Avellaneda, que después en la sumatoria de puntos, por supuesto que se sufrió muchísimo. Termina determinando que Boca no pueda clasificar a la Copa Libertadores. Era una final, más allá que a muchos no les guste este término, Boca juega finales permanentemente, y así lo ha hecho en este corto periodo del año 2024. Tuvo un montón de finales, y la verdad es que la mayoría salió bien, salió airoso. Y Boca contra Racing, partido grande, clásico, de local, con presión, mucha presión, porque no le quedaba otra alternativa que ganar. Un empate no le sumaba a ninguno de los dos, pero mucho menos que menos a Boca. Y Boca lo ganó, lo ganó. Empezó con un golazo de Blondel, se lo dio vuelta a Racing. A partir de ese momento, por supuesto que todos los fantasmas empezaron a merodear la bombonera. Tuvo un golpe de suerte, porque casi inmediatamente del 2-1 de Racing llegó un gol en contra de Colombo, perdón, ¿lo recuerdan? Boca se puso 2-2 y con el 2-2 el equipo se agrandó. Apareció nuevamente Cavani. Siempre los jugadores grandes tienen que aparecer en los partidos grandes. Y ahí es donde estuvo Edinson, marcó de cabeza un golazo extraordinario de cabeza. Con el 3-2 se dio vuelta el resultado y al rato, faltando 10 minutos para el final, otro gol de Boca, el cuarto, selló el 4-2 con el gol de Valentini. Ahí está, no me acordaba quién lo había hecho. El gol de Valentini. Y Boca le gana bien, con autoridad, al Racing de Costas, que después ese resultado, si vemos en la tabla, le terminó costando quedarse afuera de la participación de los cuartos de final. Después de Racing venía Estudiantes de La Plata. Nos fuimos hasta allá, al Estadio 1. El partido empezó muy bien para Boca. Se jugaron 27 minutos, de los cuales los primeros 10 fue parejo con 2 tiros al arco de parte del Pincha, pero a partir del minuto 10 Boca lo empezó a dominar con claridad. No solo con claridad, sino con llegadas, aproximaciones muy concretas frente al arco del Pincha. En el minuto 27, una situación desgraciada. Recordarán, Javier Altamirano sufre un ataque, un colapso, eh, un ataque epiléptico. Bueno, en definitiva, el jugador tuvo que salir gravemente trasladado por una ambulancia, días de internación, la preocupación y la angustia de todo el mundo, de todos los que estábamos ahí en el Estadio Estudiantes de La Plata, partido suspendido y con fecha eh, a devenir con el correr de las horas. Se postergó demasiado, por supuesto. Boca jamás se interpuso ante la necesidad de Estudiantes de La Plata en ese tiempo. Era lo que correspondía hacer. Como actuó Boca, es como se debió actuar. Estuvo perfecto. Hubo un caso que pudo haber sido realmente mucho peor. Jorge Altamirano, gracias a Dios, a estas alturas de salud parece estar muy bien. Después el destino dirá si podrá volver a jugar al fútbol o no. Lo importante es que sigue entre nosotros. Partido postergado contra Estudiantes de La Plata, entonces ahí quedaba la incógnita y el partido pendiente, el asterisco que se formaba en el fixture del fútbol argentino. Boca a la expectativa. Otra final, otro clásico, y contra San Lorenzo. El San Lorenzo y Insúa que venían remontada en ese tiempo, llegaba con 8 partidos sin perder. Ya estamos hablando de la fecha número 12, casi al borde de terminar la etapa de la Copa de la Liga. Y Boca mostrando virtudes y errores, no siendo todavía un equipo consolidado, como si se empezaba a mostrar ciertas cosas que
podían generar optimismo. Aquello de ganar los clásicos, aquello de saber dar vuelta resultados y situaciones adversas, como había ocurrido con River, con Belgrano de Córdoba, con Racing, hacía que se fortalezca anímicamente no solo el plantel, sino también los hinchas que teníamos que ver el rendimiento del equipo. Confianza había y había motivos como para tener confianza. El rendimiento de la aparición de Cavani, el siempre importante Zenón. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Para Kevin, para mí el mejor jugador de Boca del año. Llevamos 4 meses, ¿sí? Empezando el quinto. El mejor jugador de Boca del año es Kevin Zenón. Más allá de la figura extraordinaria de Cavani, lo que ha significado Lautaro Blanco en lo importante que fue su llegada a Boca, este rendimiento final de X Fernández, muy, muy por encima de lo que había sido el año pasado. Todo lo bueno que aportó Medina, discontinuo, pero aportó de todas formas. Kevin Zenón fue de una regularidad fabulosa. Para mí el mejor de todos. Cierro paréntesis. Y continuamos. Partido con San Lorenzo. Si hablábamos de remontar situaciones adversas, la pucha, todas juntas llegaron ese día contra el Ciclón. Apenas un par de minutos empezado el partido, penal, tonto, eh, ocasionado por Cristian Lema, el paraguayo Barairo frente a la pelota, se la picó a Leandro Bray. Boca ya tenía lesionado a su arquero titular, a Chiquito Romero. Cuando Bray tuvo la posibilidad de defender el arco de Boca, lo hizo de manera magnífica. Nada. El penal es el penal, lo pateó bien el jugador de San Lorenzo, y sin que hubiera pasado nada en el partido, hasta ese rato, San Lorenzo ya estaba arriba. Y Boca otra vez remando desde abajo, situación adversa, repito, si la subiera. Aparte con San Lorenzo, con toda la historia que hay por detrás, que ya la sabemos perfectamente. Y Boca, nuevamente, ante eso, sale airoso. Se lo llevó puesto, literalmente se lo llevó puesto. Llegó recién el gol del empate casi en el pucho del primer tiempo. Un golazo, otra vez, de elaboración. Esto es seguramente lo que más se puede destacar del Boca de Diego Martínez. Encontró el juego interno que antes adolecía enormemente, hoy lo tiene. Encontró dinámica que antes no la tenía. Un equipo aburrido, que tocaba para el costado, para atrás. Nunca aceleraba, hoy acelera, sabe cómo y cuándo acelerar y por eso rompe defensas rivales. El gol de Cavani, ese del empate en los minutos finales del primer tiempo, es toda una muestra bien gráfica de lo que fue trasladada en la idea de Diego Martínez al equipo titular, por lo menos. Ahora vamos a hablar del déficit, porque remarcó equipo titular. El 1-1 de Cavani, y en el segundo tiempo, cuando esto parecía que terminaba 1-1, que por supuesto no era un resultado que le convenía a Boca, necesitaba ganar, como lo necesitó ya desde el partido contra Belgrano de Córdoba en adelante, faltando 7, 8 minutos, llega el gol de Menentiel. Merecida, festejadísima victoria de Boca, no solo por lo merecida, sino por la necesidad que había. Fecha 12, Boca se acercaba otra vez a la zona de clasificación. Y si no me equivoco, después de ese triunfo con San Lorenzo, se metía como cuarto. Todavía pendiente de partido contra Estudiantes de La Plata, Boca viaja a jugarse otra finalísima contra Newell's. ¿Por qué? Porque el equipo rosarino estaba ahí en la pelea, en la disputa, mano a mano. Ahí recuerdo. Después de ganarle a San Lorenzo, juega Newell's. Newell's le ganó a Sarmiento en Junín y lo sacó a Boca de la zona de los clasificados. Así que imagínense la importancia, la relevancia que tenía ese duelo en el Parque de la Independencia. Y Boca seguramente mostró su mejor cara de esa fase de la Copa de la Liga. Lo barrió a Newell's con una demostración futbolística excepcional de todo el mediocampo, de todo el mediocampo. Para ese partido volvió Paul Fernández, que se había lesionado antes de jugar contra River. En ese tiempo lo reemplazó la mayoría de las veces de muy buena forma Javes Aralegui, sobre todo en aquel partido en el Monumental del Juvenil de Boca. Una linda aparición de este principio de temporada y que seguramente con el correr del tiempo le va a dar muchos frutos a Boca. Confío mucho y creo que potencialmente es muy bueno Javes. Obvio, es un pibe, le faltan aprender muchísimas cosas, pero es bueno de verdad Javes. Vuelve Paul Fernández y con un mediocampo compuesto. Miren qué distinto al de la primera fecha, ¿no? Medina, Paul, X y Zenón. Boca le dio un verdadero paseo futbolístico
a Newell's en Rosario. Fútbol de altísimo nivel. Sin Cavani, porque nuevamente estaba tocado el uruguayo de Boca, pero con un Langoni seguramente en su mejor versión del campeonato. No fue un campeonato bueno de Luca. De a poco tendrá que ir recomponiéndose físicamente y recuperando la confianza. El 2023 estuvo lleno de lesiones, se lo espera, merece que se lo espere, a Luca Langoni, la capacidad goleadora de Merentiel y para cerrar el partido el golazo tras asistencia de Fabra, que volvió a jugar después de fechas largas, aunque sea un ratito en el final del partido, en Rosario, sin tener la presión del cuestionamiento de los hinchas de Boca, le dio un pase centro-asistencia espectacular a Zenón para redondear un muy buen triunfo 3-1, cuando otra vez la historia parecía complicarse, después de tener un dominio pleno de partido, llegó el descuento de Newell's, minuto 88, y nos la hizo pasar, aunque sea un ratito más. Por suerte, Boca ese día lo terminó cerrando de buena forma. 3-1, Boca adentro en los clasificados, pero había que determinar todo en la última de las fechas. En la última, en la 14, contra Godoy Cruz. Godoy Cruz ya clasificado, una semana antes, clasificado. Muchos especulaban que, sabiendo que tenía que descansar para después jugar su clasificación para los cuartos con un equipo con soltura, fresco físicamente, iba a venir a la Bombonera con algunos suplentes. Minga, es Boca. Desde la palabra de Oldrada dijo, no, 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 nosotros vamos a ir con todo y vamos a poner todo lo mejor que tenemos porque nos queremos sacar de encima a un posible rival en la fase de eliminación. Bueno, está bien, perfecto, son las reglas del juego. Así fue Godoy Cruz a la Bombonera. Fue con todos sus titulares. Y si también mencionamos, como lo hemos hecho en muchos partidos de este transcurrir de la Copa de la Liga, situaciones complejas, con Godoy Cruz se empezaron a dar nuevamente todas juntas. La mayor complejidad tuvo que ver con la expulsión de Medina. Pasando los 20 minutos de primer tiempo, una amarilla al rato de empezar el partido, y en esa acción fue abajo, se le fue el pie, doble amarilla, Medina afuera. Para mí, una expulsión exagerada. Exagerada. No es normal. No es normal. Que, que a esa altura a los jugadores de Boca ya le muestren una doble amarilla en la Bombonera. Antes no pasaba. Estoy olvidando una parte importante. Previo al partido con Godoy Cruz, se terminó el partido contra Estudiantes de La Plata. Esto por no tener un papelito para ayudarme en la memoria. Pero ahora me vino. El partido contra Estudiantes de La Plata terminó siendo derrota. Un partido en el que Boca no jugó bien, no jugó nada bien. Estudiantes tampoco lo había superado de ninguna manera, pero por un error grave de Chiquito Romero se le escurrió la pelota entre las manos después del cabezazo goleador del delantero de Estudiantes de La Plata, porque termina cayendo 1-0, y desde ahí la obligación de esa última fecha que estoy mencionando contra Godoy Cruz. Y vuelve al partido final, fecha 14 en la Bombonera. La expulsión de Medina, Boca con 10, 0-0, Godoy Cruz con lo mejor. Godoy Cruz es un equipo que juega bien, que ha jugado realmente muy bien en muchas fechas de este campeonato argentino, pero que la parte anímica parece costarle. Bueno, esto es lo que ha quedado demostrado, ¿no? Y Boca con 10 sacó el temperamento, el temple, el coraje, inclaudicable, por ejemplo, de Luis Advíncula. Tremendo jugador, decisivo. Si en algún tiempo fue cuestionado por muchos hinchas de Boca, y levanto la mano porque yo también lo he hecho, hoy tenemos que dar sensaciones absolutamente diferentes. Luis se ha convertido en un jugador súper importante, por su fuerza futbolística, pero también por el temperamento. Hoy por hoy, yo ya creo que hay para pensar seriamente que se está ganando la posibilidad de llevar la cinta, ¿por qué no? Boca tiene nombres importantes para poder ser capitán de este equipo. Marcos Rojo, desde ya, Chiquito Romero, por supuesto, por todo lo que significa, Cavani, ni hablar. Pero Advíncula se posiciona, ¿eh? Yo creo que no sería una mala idea en absoluto que el peruano pueda, aunque sea, alguna vez vestir la cinta de capitán.
desde un tiro asistencia de él. A veces me cuesta decir centro cuando los pases son tan precisos. Pero bueno, pónganle que fue un centro de Advíncula para la entrada de Cavani. Recordar, Boca con 10, ¿eh? Boca con 10. Y teniendo la obligación, sí o sí, de tener que ganar el partido con una oreja en la radio, como se decía antes, o con un ojo en la tele, más actualizado, viendo que Racing metía goles y goles y goles y goles en Córdoba en el partido contra Belgrano, lo cual lo llevaba a la obligación absoluta de ganar o ganar en la Bombonera, con 10, contra el mejor equipo de la liga, por lo menos en sumatoria de puntos. ¿Cómo haces? Y Boca lo hizo. Lo hizo por Advíncula, lo hizo por Cavani y lo hizo también por una tarea global del equipo muy sólida, sobre todo desde el temperamento. Boca mostró mucho huevo y con huevo Boca termina clasificando. ¡Cuarto! Pero clasificando al fin, que después a la postre veremos que es exactamente lo mismo, primero que cuarto. Termina clasificando e inmediatamente, conocida la clasificación de Boca, también supimos que el rival, unos días después, sería ni más ni menos que River. Otra vez, vernos las caras con el equipo de Michelis. Aquel, el de la fecha 7, el que tomo como punto de inflexión, sin dejar de haber altibajos, de ahí hasta el final, el punto de inflexión donde se empezó a mostrar una forma diferente, donde tuvo el punto más alto en Rosario, contra Newell's, pero que había mostrado cosas muy buenas contra Racing, contra San Lorenzo, contra Belgrano, y hasta inclusive contra Estudiantes de La Plata, en esos minutos antes de la suspensión, y por supuesto, en la última fecha contra Godoy Cruz de Mendoza, ahora había que ratificar. Lo bueno que se mostraba, había que ratificarlo contra el rival más importante para nosotros, que es River. Como River, por supuesto, el rival más importante siempre será Boca. Y Boca, River en Córdoba, con un Mario Kempes colmado, repleto, 25.000 para cada lado, dio una demostración verdaderamente contundente. Lo bueno se ratificó. Y lo malo y los errores también, porque eso ha tenido como característica esta Copa de la Liga para Diego Martínez y su equipo, que muestra lo bueno y lo malo muchas veces en una misma jornada, en un mismo partido, pero lo bueno fue mucho mejor que lo malo. El 3-2 es simplemente el resultado que decora, no lo que mostró la cancha. Lo que mostró la cancha fue un Boca netamente superior en los dos tiempos. Otra vez, volvemos al mismo concepto. Errores propios hacen que se pague muy caro. Y Boca al ratito de empezar nuevamente, como había pasado con San Lorenzo, como había en un montón de partidos anteriores, recibe un gol en contra. Un error, una salida muy lejos de X Fernández, provocó que quede la mitad de la cancha libre. Echeverri corriendo con muchos metros a favor o para adelante, desde ahí elaboró una contra. River solamente jugó de contra. Borja, que no se podía prácticamente mover, le, le cedieron la posibilidad del gol. 3 minutos de partido, 4. Ya estaba arriba River 1-0. Pero Boca no se desplomó. Más allá de algún par de minutos de confusión, Boca se supo rearmar. Y de a poco lo fue llevando. Lo fue llevando y lo fue llevando y lo fue llevando. Y ya era harto merecido, llegando a los 20 minutos de primer tiempo, que eso no podía seguir siendo en derrota, sino que tenía que llegar el empate en cualquier momento. Pero no llegaba, no llegaba, no llegaba. Por suerte llegó otra vez sobre el final de primer tiempo. Y fue Merentiel. Y una fórmula repetida. Fíjense que las situaciones cuando se repiten, obviamente que no son casualidades. Y como Boca le había metido un gol en cancha de River, llegando hasta el fondo por el lateral izquierdo, este fue un gol espejo. Le metió un gol al mismo rival, pero llegando por el lado derecho. Y fue Advíncula nuevamente. En pared, en elaboración, Advíncula, el centro atrás, y ahora el que llegó casi a la altura del punto del penal no fue Medina, como había pasado en el Monumental, sino que fue Merentiel. Merentiel, el uruguayo, goleador, el que aparece cuando hay que aparecer, estuvo ahí para rematar, dejar el 1-1, irse al entretiempo, Boca, por supuesto, con todas las ínfulas en el aspecto anímico, bien arriba, sabiéndose superior futbolísticamente al equipo de Michelis, y en el segundo tiempo termina ratificando todo lo bueno que había mostrado en la primera parte, pero desde la contundencia. Una ráfaga
una ráfaga, un par de minutos. Primero el gol de Edinson Cavani, otro cabezazo, qué manera de cabezar, qué dúctil, qué destreza, qué estética que tiene el uruguayo cada vez que se eleva e impacta la pelota con la cabeza. De pica al suelo, cerquita de la posición de Armani, pero era inatajable. Imposible para Armani, para 25.000 arqueros juntos. Inatajable. Boca 2-1. Después una contra bárbara, una contra bárbara, encabezada para que la termine el uruguayo Merentiel. La tarde de los uruguayos para Boca. 2 de Merentiel, 1 de Cavani. El resultado era, les aseguro, de 2 o 3 goles de diferencia. Terminó siendo de 1, pero simplemente como decorado. Un 3-2 que no marca la realidad del partido. Boca lo barrió de la cancha. Boca se sacó al rival de toda la vida de encima, se festejó mucho, como corresponde. Boca necesitaba una victoria grande. En ese momento lo dije y ¿saben qué? No me arrepiento. Lo pienso verdaderamente. Creo que es el mejor triunfo de la era Riquelme como directivo de Boca. Y cuento, por supuesto, los 4 años anteriores, ¿no? Este periodo cortito de meses de Román como presidente. Cuento también lo anterior. Creo que es la mejor victoria eh, en cuanto no solo a la importancia, sino en la forma en que se dio. Boca lo barrió a River. Boca no lo sacó ni por penales, ni sufriendo. Boca lo barrió a River. Por eso hablo de la victoria más importante. Ya sé que hay títulos en el medio, que hubo como 6 títulos, 6 campeonatos, y esos son en definitiva más importantes. Claro, por supuesto que es así, pero bueno, vayamos al mano a mano o al partido, al simple partido, es el partido más importante. Estoy convencido de lo que digo. Después los títulos siempre cuentan más, está claro. Fuera River, en el medio de todo esto, la participación de la Sudamericana, pero no lo vamos a contabilizar en este rato, ¿sí? Aunque siempre, por supuesto, hay que hacer mención que participar de 2 torneos a la vez desgasta, obliga a la rotación del equipo y esto influye, inevitablemente influye. La semifinal contra Estudiantes de La Plata. Otra vez, encontrarnos con el equipo del partido suspendido y que después fue derrota sin merecerla, pero derrota al fin, con el tiempo que faltaba en La Plata. Ahora en Córdoba nuevamente, martes a la noche, montón de quejas, llantos por doquier. Que el árbitro, que el VAR, que el día, que el lugar, que las capacidades, que las entradas, que los aviones, que los micros, que las nubes, que la ruta. No le quedó una por llorar a Estudiantes de La Plata. ¿Y saben qué? Después viendo el resultado final, le salió bien. El que no llora no mama en el fútbol argentino. Y los muchachos de La Plata, que tienen muy claro las cuestiones de la trampa y de la legalidad, la jugaron bien. Hay que reconocérsela. Hay que, hay que reconocer que la jugaron bien. Le salió bien. Hasta Caruso Lombardi salió a hablar. Por las dudas, salió a hablar. Habló Verón, habló el vicepresidente de Estudiantes de La Plata, habló el presidente, hablaron los periodistas partidarios, hablaron los de River, hablaron esto, hablaron lo otro, hablaron todos. Le salió bárbaro. El partido mostró al mejor Boca de todo el año, sin dudas, incluso superior al partido contra Newell's, que ahí había sido redondito, redondito. El primer tiempo en Córdoba y contra Estudiantes fue una verdadera demostración futbolística de lo mejor que puede dar el Boca de Martínez. No hubo un partido en que se hayan mostrado tantas cosas buenas juntas, pero faltó lo más importante, la capacidad goleadora, la contundencia. Sí hubo un gol. Un gol otra vez casi llegado terminando la etapa. Tendría que haber sido 2 o 3. Fue solamente uno. Y eso es lo que termina pagando y sufriendo. La falta de contundencia. ¿A Boca lo eliminó Estudiantes o Boca termina pagando su propia incapacidad para definir? Todo es un todo. Nunca hay una sola razón. Nunca hay una sola explicación. El culpable es Lema. El culpable es que el árbitro y el VAR decidieron no darle 2 penales. Las 2 cosas son ciertas. Se suman a la incapacidad para definir. Boca perdonó,
Boca fue amplísimamente superior. Créanme, bueno, la habrá visto la mayoría, me imagino, que Boca lo borró de la cancha a Estudiantes de La Plata en los primeros 45 minutos, y yo sigo convencido que en la etapa final, más allá de lo que se ha comentado, ahí me enteré por algún lugar que el comentarista de la televisión había dado este concepto, y ahí voy entendiendo por qué, ¿no? Muchos comentarios que se escuchan después. Yo no vi un Estudiantes que se lo haya llevado por delante a Boca en la parte final, ni mucho menos. Ni siquiera vi un Boca que se haya retrasado muchos metros en el campo de juego. Sí, indudablemente, por supuesto, la obligación del resultado, el estar perdiendo y estar haciendo un papelón futbolístico, porque lo de Estudiantes de La Plata, el equipo de Eduardo Domínguez, en el primer tiempo fue un verdadero papelón. Boca lo pasó por arriba, lo anuló, lo invisibilizó en la cancha. Tenía que salir a buscar. Estaba quedando afuera. No te queda otra alternativa, hermanito, si estás perdiendo. Bueno, salió un par de metros para adelante. En ese par de metros para adelante, hasta que se dio la situación puntual de la torpeza increíble, mayúscula, de Cristian Lema, poco no había pasado peligro alguno. En serio. Ni siquiera con el ingreso de ese 3. Tiros desde afuera, aproximaciones, largos metros fuera del área grande de Boca. Pero situaciones de peligro real, no había pasado en ningún momento. Boca se retrasó en el campo de juego. Hasta les diría que es un movimiento natural de cualquier equipo. Saber que estás ganando, esto pasa una y un millón de veces. Estás ganando, tratás de aprovechar espacios para la contra. Una contra que apareció muy clara, por ejemplo, con un movimiento genial de Merentiel desde la mitad de la cancha, cuando después el uruguayo se acercó al área grande de Estudiantes de La Plata, lo asistió picándole la pelota a Cristian Medina. Cristian tuvo la definición, de media vuelta, la pelota la sacan en la línea. Si no me equivoco, esa era la tercera que jugadores de Estudiantes de La Plata sacaban sobre la línea del gol. Era gol otra vez. La sacaron sobre la línea, se salvaron. Boca seguía siendo dominante, superior. Para mí, en todos los aspectos del juego, en todos, hasta el penal de increíble torpeza de Cristian Lema. Como dice Concenón, voy a abrir otro paréntesis. Ahora para hablar de Lema. Eh, en la transmisión, en el momento del partido, yo le señalé esta acción, a Lema lo va a dejar marcado. Sigo pensando lo mismo. A Lema lo va a dejar marcado en el concepto de los hinchas de Boca. Ahora, mm, ¿cuán justo o cuán injusto puede llegar a ser sepultar o catapultar a un jugador por una acción en particular? Ya sé, me van a decir, no, acordate que en el gol de Racing también tuvo responsabilidad, en el penal a San Lorenzo es culpa de él, cierto. Pero yo creo que en el total de los partidos, donde termina ganándose la titularidad en definitiva, aprovechando lesiones tanto de Figal como de Anselmino, esto es cierto, pero se gana la titularidad a Cristian Lema, yo creo que no ha defraudado. Incluso, por lo menos en mi concepto, dio más de lo que podía esperar de él. Después cometió errores muy graves. El más grave de todos es el que termina definiendo la suerte de Boca en esta copa. Una copa que lo tenía destinado a ser campeón. Sí, sí. Boca iba derechito al campeonato. Por lo mostrado hasta el minuto 70 contra Estudiantes de La Plata, por las buenas virtudes que ya venía teniendo el equipo de la fecha 7 en adelante, y porque parecía no haber un rival a la altura de la categoría del fútbol que estaba mostrando este equipo de Diego Martínez. Pero a partir de ese momento, la patada a la altura de la cabeza de Lema, por supuesto que no me olvido de los 2 penales no cobrados a Boca, ¿eh? Los penales groseros, absurdos, que no tuvieron ganas de cobrar. Nadie puede decir que no los vio, o que no lo vieron en el VAR. Uno es bueno, ¿sí? Uno siendo bueno, le da el beneficio de la duda al árbitro de campo, Araza. Bueno, puede no verlo, qué sé yo, puede no verlo. Los del VAR, con 1000 monitores y la posibilidad de 450 millones de repeticiones, no quisieron verlo. Simplemente eso. No quisieron verlo, no le dieron 2 penales. Y bueno, después el fútbol tiene esto. El fútbol tiene esto. La torpeza del jugador, Lema, que ya estaba amonestado en el primer tiempo por haber participado en un tumulto. Un tumulto donde se amonesta a un solo jugador.
Yo no sé si muchas veces pasa eso, ¿viste? A Boca le venían expulsando jugadores. Contra Godoy Cruz, contra Estudiantes de La Plata, Blanco. Estudiantes de La Plata, Blanco. Contra Godoy Cruz, Medina. Miren los nombres, ¿eh? Contra Godoy Cruz, Medina. Y así de forma consecutiva. La verdad no me acuerdo si con River expulsaron, creo que sí. No me acuerdo. Y llegado el partido nuevamente contra Estudiantes de La Plata. Una amarilla por un tumulto, solamente un jugador de Boca, que fue Cristian Lema. Esa acción, la de la patada, torpe, increíble, increíble, una burrada. Del defensor de Boca dentro del área. Penal, doble amarilla, expulsión, Boca con 10. Y en un partido que estaba en el bolsillo, literalmente estaba en el bolsillo, no pasaba nada, no había riesgo alguno, excepto la propia incapacidad para definirlo, Estudiantes lo empata y a partir de ese momento, la levantada anímica, el equipo para adelante, Boca la aguanta, se llega a los penales y en los penales, evidentemente uno llegó más fortalecido que el otro. Y el que llegó fortalecido fue Estudiantes de La Plata. A llorar a la iglesia, los merecimientos, por supuesto, no cierran en este juego, como siempre se ha dicho desde aquí, pero hay que marcar lo que pasó en el partido. Boca fue más, Boca fue inmensamente mejor, jugó el mejor fútbol del campeonato, no solo para su propio equipo, el mejor fútbol del campeonato, pero no le alcanzó y quedó afuera. Entonces la pregunta es, ¿qué le faltó? Le faltó un poco de todo, aunque tuvo cosas que antes no tenía. Le faltó certeza, le faltó contundencia, le faltó inteligencia en algunos momentos, le faltó viveza también fuera del campo de juego. Nos siguen durmiendo, mediáticamente y corporativamente, a Boca lo siguen durmiendo. Ah, eso no juega en el partido, sí juega. Lo vamos a discutir de aquí a la eternidad. Sí juega. ¿Le faltó un poco de suerte? Puede haberle faltado un poquito de suerte. Algunos, los puristas al extremo dirán, y si definís bien es gol. Bueno, está bien. Yo creo que el azar también tiene su influencia. Mayor o menor porcentaje, pero tiene su influencia en este juego. A Boca le faltó un poco de suerte. Tuvo lesionados claves en momentos claves. Paul Fernández, más allá de el cuestionamiento de muchos, muchísimos hinchas de Boca. Marcos Rojo, Anselmino, que no fue titular en ningún momento, pero creo que las circunstancias daban que a partir de su aparición se iba a ganar la titularidad. Y seguro, seguro, contra River y contra Estudiantes de La Plata, el pibe estaba hecho para ser el marcador central de Boca. Estoy convencido de esto, pero se lesionó justo en el momento en que más se lo podía llegar a necesitar. Sumen a Figal, sumen a Medina, sumen al propio Cavani, que estuvo ausente en un montón de partidos, el propio Merentiel. Boca tuvo muchas bajas. Lo sufrió Blondel, ¿no? El jugador con lesión más grave, lamentablemente, 8 meses va a tener que estar fuera de las canchas. Se pierde todo el año, Lucas. Cuando aparecía en el equipo con ganas de quedarse adentro. Son cosas que, por supuesto, juegan. Pero se interpuso ante esa adversidad y Boca lo levantó. Lo llevó adelante. Y lo llevó bien, ¿eh? Lo llevó realmente bien. Pero faltó ese poco. Faltó ese poco. Faltó que le cobren los penales, faltó definirlo, faltó pelear un poco más en la protesta, digo, y nos quedamos con las manos vacías. Las manos vacías desde el resultado. Pero ahora, y es la pregunta que le traslado también a todos ustedes, futbolísticamente, ¿vieron crecimiento? ¿Vieron un Boca mejor respecto a ciclos anteriores? Yo sí, definitivamente sí. Yo creo que hoy Boca juega mejor al fútbol que todo el periodo Almirón, todo el periodo Ibarra, todo el periodo Bataglia, incluso todo el periodo Miguel Ángel Russo. Todo, ¿eh? Todo. Y tuvo Miguel ratos buenos de fútbol. Claro, los últimos 3 que nombré salieron campeones. Y ante los títulos, uno solamente puede chocar contra la pared en una pelea. Lo que vale son los títulos, ¿eh? Lo tengo clarísimo. Pero Martínez lleva apenas 4 meses de trabajo. Hay un tiempo largo, si Dios quiere, por venir para, para seguir trabajando, para seguir moldeando a su equipo. Seguramente con jugadores distintos. No inmediatamente, porque Boca va a empezar el torneo de liga largo, ese de las 27 fechas, en las primeras 5 con lo que hay. Tanto Boca como todos los equipos, obvio.
Después de las primeras 5 fechas, en estos engendros de campeonatos que se hacen en Argentina, se va a tener que parar por la participación en la Copa América, y a partir que se corte el campeonato, primeras 5 fechas se van a jugar, se va a abrir el mercado de pases casi por 3 meses, o por 3 meses. Una locura, un disparate. Argentina. Bueno, ahí Boca y Riquelme en particular van a tener la obligación de jugar su partido, el partido más importante, el de reforzar, el de realzar la potencialidad de un equipo titular que ha mostrado muchas cosas buenas y que de seguro, seguro, ha jugado el mejor fútbol del campeonato. Boca tiene una muy buena base de jugadores titulares. 11 titulares, 12, 13, con furia, 14 que están a la altura de poder jugar en cualquier momento. Pero 14 jugadores para un equipo con tantos campeonatos, con tantas obligaciones, ¿no es corto? Sí, definitivamente es muy corto. Y ahí es donde Boca deberá apuntar en este mercado que se le viene próximamente, a mejorar, a revalorizar el plantel. Por supuesto, se tendrán que ir los que tengan que irse, ya hablaremos en su momento de los que creemos que han cumplido definitivamente un ciclo con la camiseta de Boca. Pero será tiempo para pensar un poquitito más adelante, no falta tanto, en definitiva. Pero el partido de Riquelme, en particular, empieza a jugarse a partir de ahora. Ya a pensar, ya a negociar, ya a apuntar hacia donde crean que haga falta. Yo creo que específicamente Boca necesita tener laterales suplentes, tiene dos muy buenos titulares, Advíncula y Blanco, son indiscutibles, pero se necesita tener un respaldo en ese sector. Tal vez la posibilidad de un marcador central más, si es que no van a terminar arreglando con Valentini, la situación parece complicada. Delanteros rápidos por afuera, bueno, veremos cómo vuelve Changuito Ceballos, ¿no? Tampoco hay que poner la expectativa tan alta. Changuito estará en condiciones, dicen, recién a partir del mes de agosto, pero después de un parate tan largo, eh, nadie puede exigir que vuelva en su mejor rendimiento y nivel, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la lógica. Tal vez Boca necesita reforzar en ese lugar, como ya lo buscó en este último mercado, dicho sea de paso. Un mercado que termina, repito, como dije al principio de este video, siendo bueno en calidad, pero no en cantidad. Faltó la cantidad, faltó el reforzar. En la cantidad, estuvo bueno, porque más allá de lo que se pueda evaluar de Lema, con esa imagen de torpeza absoluta, en el final, que determina, no lo dudo. La eliminación de Boca, después la llegada de Lema, más Blanco, más Zenón, al equipo le dieron un salto de calidad indiscutible. Y están todos en el equipo titular. Así que ahí se apuntó bien, pero faltó. Boca también necesita, como venimos hablando, casi hasta el hartazgo, de un número 5, característica número 5. Ya sabemos todos cómo es el número 5, que a nosotros, los hinchas de Boca, en general, nos gusta y nos conforma. Y no es que X lo haya hecho de mal manera, al contrario, lo hizo realmente muy bien, sobre todo hacia la finalización de esta Copa de la Liga, pero también es un lugar donde Boca necesita nutrirse con otra característica y con más jugadores. Bueno, esto lo sabremos con el tiempo. La pregunta, por supuesto, que los invito a dejar en el comentario del video de este especial que estamos haciendo, balance de la Copa de la Liga, es: ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es su evaluación final? Las 14 fechas, más los cuartos, más la semifinal. ¿Por qué no nos alcanzó para poder ser campeones? Espero sus comentarios, por supuesto, dejar el like en el video, suscribirse, todavía los que no lo hicieron, al canal de Cadena Ceneice. Nos estamos reencontrando muy, muy pronto. Acuérdese todo el mundo, este domingo Cadena Ceneice cumple 7 años y lo vamos a festejar como corresponde, a la manera de Cadena Ceneice. Nos vemos pronto, ¿eh? Nos vemos pronto. El domingo los espero a todos. Gracias por estar, gracias por escuchar y deja tu comentario, que prometo los voy a leer absolutamente a todos. Chau, chau. Un abrazo grande.